Los dejo con Fabián Quiera, quien es el Chief Security Ambassador de Eleven Paths y nos va a presentar la ciberseguridad en las aplicaciones desde Panamá. Te dejo, Fabián, con el público. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Guaira por la invitación. Y bien, aquí estoy, sí, vamos a hablar de toda la parte de la seguridad en las aplicaciones, que es un tema, digamos, bastante interesante, sobre todo por lo que está sucediendo, ¿no? O sea, vemos casos y casos, sí, sobre todo de brechas de seguridad en las cuales, digamos, sí, se accede a información y luego se publica, digamos, en forma no autorizada. Entonces, todo eso, digamos, de alguna manera, digamos, va generando, digamos, un movimiento en cuanto a la parte de las aplicaciones, siendo que hoy en día las aplicaciones, ¿sí?, pasan a ser justamente nuestro front-end de acceso a los datos, ¿sí? En Eleven Paths, ¿sí?, nos dedicamos justamente, digamos, a hacer temas de investigación, ¿ok? Somos la unidad de ciberseguridad de Telefónica, en los cuales hacemos investigación y a partir de ahí generamos, ¿sí?, herramientas que son disruptivas para el mercado de seguridad. Una pregunta así que nos venimos haciendo, bueno, justamente es, ¿podríamos ser objetivos en función de esto, lo que está sucediendo? ¿Sí? Cualquier organización, ¿sí? Cualquier organización, inclusive digamos, de startups, proyectos, empresas que van surgiendo, ¿sí? Y en realidad que sí, cualquiera puede ser un objetivo, porque tiene que ver justamente, digamos, con el prestigio, ¿sí?, que puede percibir, digamos, un atacante, temas de espionaje, de hacktivismo, esas cosas como que las vamos conociendo, ¿sí? Ya son temas que se vienen comentando hace bastante tiempo, ¿ok? Cuando se hacen desafíos o competencias, ¿sí?, entre grupos, ¿sí?, de personas, digamos, que realizan este tipo de actividades, ¿ok?, también podríamos ser, digamos, un objetivo de ellos. También la divulgación, ¿ok?, porque hay otras personas que necesitan nuestra información, tiene valor para ellos nuestra información, por lo cual, digamos, pueden buscar ese tipo de información. Pero también, cuando un atacante quiere acceder a una organización, no necesariamente el ataque va a ir directo, va a ir dirigido, ¿sí?, sino que también lo que se va a hacer es buscar qué otras empresas ya tienen acceso a ese tipo, digamos, de organización. Por ejemplo, no sé si una empresa, digamos, tiene un sistema interno, ¿sí?, en el cual le brinda acceso, por ejemplo, a un partner, ¿ok? Si alguien quiere tener acceso a esa organización, puede ser que utilicen el partner como una vía, ¿ok? Entonces, no necesariamente, digamos, el ataque va a ir dirigido, ¿sí?, a la empresa final. ¿Qué es lo que se ve en las organizaciones? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de empresas pequeñas, ¿sí?, o startups que se van generando en temas de tecnología, algunos datos, digamos, bastante recientes, ¿sí?, definen que, bueno, al menos el 50% de las empresas pequeñas, digamos, han sufrido algún tipo de ciberataque, ¿ok? El tema es que esos ciberataques, digamos, impactaron bastante, en el cual, ¿sí?, casi, digamos, el 60%, digamos, de esas empresas pequeñas, casi el 60% de esas empresas pequeñas, ¿sí?, han dejado, digamos, de existir en un tiempo bastante corto, de alrededor de unos 6 a 8 meses. ¿Ok? Entonces, hoy en día el impacto de un ciberataque es bastante fuerte, ¿sí? No es algo, ¿sí?, para desmerecer, ya no es el tema del hackeamos la página web, ¿sí?, modificamos información, sino que el ciberataque, digamos, es más fuerte, es más dirigido, ¿ok? Las técnicas que se utilizan son cada vez más complejas y hay mayor cantidad, digamos, de herramientas también disponibles gratis, digamos, para el atacante. Algunos, por ejemplo, de los ataques que se ven hoy en día, bueno, por ejemplo, los relacionados, digamos, a los datos, ¿sí?, en los cuales nos capturan algún tipo, digamos, de información, datos, ¿sí?, y nos solicitan, ¿ok?, justamente, digamos, un pago a cambio por el rescate, digamos, de estos datos, ¿sí? Estos códigos maliciosos, conocidos, digamos, con el nombre de ransomware, ¿sí?,
realmente generan, digamos, un impacto fuerte en todas las organizaciones. Pero si bien, digamos, su impacto es fuerte, ¿sí? Es más fuerte, digamos, otro tipo de ataques. Por ejemplo, digamos, cuando hablamos de ransomware, en el caso, por ejemplo, de tener buenos procesos, digamos, de respuesta ante incidente, recuperación, actuar rápido, investigar, ¿sí? Y al mismo tiempo tener, digamos, los datos, ¿sí? Respaldados en algún lado donde puedan estar accesibles, eso hace que nos podamos recuperar rápidamente. Pero hay otro tipo de ataques, ¿ok? En los cuales se hace bastante complejo. Por ejemplo, hace varios meses que la ISIS viene, digamos, hackeando diferentes sitios en Estados Unidos y publicando información justamente por temas de activismo, ¿sí? Ahora, lo interesante es justamente los tipos de ataques que realizan. Hoy en día, el ataque más común realizado a este tipo, digamos, de sitios es la inyección de código SQL, en la cual justamente el atacante manipula, ¿sí? Manipula el comportamiento de una aplicación en función de enviar ciertos inputs a la aplicación y que la aplicación toma este input y directamente lo ejecuta, digamos, sobre una base de datos. ¿Sí? Este ataque, digamos, no es nuevo, ¿sí? Pero de alguna forma, digamos, todavía sigue siendo de los más importantes. También hace un tiempo atrás, la SEC, por ejemplo, en Estados Unidos, también salió a decir que hacía como un mes atrás, acá la fecha dice 22 de septiembre, pero hacía un mes atrás, ¿sí? La SEC había detectado que hace bastante tiempo, ¿sí? Un grupo, digamos, de ciberdelincuentes, digamos, tenía acceso a los datos específicamente, digamos, de los reportes financieros, ¿sí? Bueno, la SEC básicamente, digamos, regula a todas las organizaciones en Estados Unidos que cotizan en bolsa, ¿sí? Entonces, aquel que tiene acceso a esos reportes es justamente, digamos, acceso a información privilegiada, en los cuales después tiene, digamos, un impacto en los instrumentos financieros que se comercializan en las bolsas, ¿sí? Como ser divisas, commodities, ¿ok? El valor de una acción, ¿sí? Entonces, tener información que pueda predecir el movimiento de un instrumento financiero, digamos, es una herramienta, digamos, muy fuerte. Obviamente, digamos, está penado por la ley, ¿sí? Y la SEC lo que hace es tomar, digamos, todos esos informes de las organizaciones en un tiempo determinado, cosa de poder publicar la información en su sitio web o en los diferentes organismos y que todos tengan acceso a la información en un momento determinado para que puedan, digamos, realizar las operaciones, digamos, en la bolsa correspondiente. El tema es que había un grupo, digamos, de personas que ya tenían acceso a todos estos reportes. Equifax también, un caso muy conocido que impactó, digamos, bastante, en el cual más de 145 millones de registros, ¿sí?, fueron puestos en riesgo justamente por una brecha de seguridad en Equifax. Equifax, digamos, el buró de crédito de Estados Unidos que opera en diferentes países, ¿sí?, justamente, digamos, tuvo este problema que permitió, digamos, que ciberdelincuentes accedieran a una cantidad, digamos, muy grande de información acerca de las personas, desde número de seguridad social, nombres, apellidos y otros datos, digamos, personales. ¿Ok? Como Equifax, digamos, opera en diferentes países, también, digamos, información de otros países, como el caso, digamos, de Reino Unido, ¿sí?, también, digamos, fueron afectados. Es decir, de todos estos ataques, ¿sí?, los que les comentaba antes, por ejemplo, el tema del ransomware, ¿sí?, como esto que son fugas de datos en los cuales de alguna manera, digamos, se consigue información y se publica en forma no autorizada, se hace el disclosure de esta información, ¿sí?, es muy difícil recuperarse de este tipo de ataques, en los cuales justamente, digamos, nuestra reputación cae fuertemente. En el caso de Equifax, fíjense en el concepto. Una vez que ellos, que salió a la luz, digamos, todo el caso, ¿sí?, una vez que salió a la luz todo el caso, después de un tiempo en particular, digamos, ellos ya habían solucionado el tema y sin embargo uno entraba, digamos, a la página de Equifax
¿ok? Y así como otras organizaciones, nos bajaba un flash que tenía, digamos, un código malicioso que se instalaba en nuestras computadoras, ¿sí? Entonces, la pregunta, ¿sí?, que viene en todo esto era, perdón, ¿sí?, que viene, digamos, en todo esto es, ¿realmente estaremos pensando, digamos, como lo hacen los atacantes o no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si Equifax, digamos, por ejemplo, había tenido este inconveniente y tiempo después, ¿sí?, pasó que en el mismo sitio web, ¿ok?, uno accedía y a partir de ahí se podía infectar, digamos, con un código malicioso, o sea, hasta qué punto, digamos, habrían encontrado justamente la brecha o cómo habían hecho los atacantes, digamos, para ocultarse, ¿sí? Fíjense que al fin de cuentas todo esto corresponden, digamos, a fallos en las aplicaciones que vienen en un montón de aristas, ¿sí? No solamente, digamos, en las configuraciones, no solamente en las actualizaciones, sino mucho con lo que tiene que ver con el desarrollo de software, ¿sí? Hoy en día, digamos, las aplicaciones, ¿sí?, están desarrolladas para interactuar con muchas otras aplicaciones en el resto de Internet. También los programadores, o sea, todos aquellos de ustedes que programen, conocen muy bien que tienen el concepto, digamos, de las APIs, en los cuales pueden intercambiar información entre aplicaciones, ¿sí?, ejecutar procesos, rutinas, ¿ok? Y todo eso lo hacen básicamente por diferentes APIs que se van generando. Entonces, los servicios web, que son las aplicaciones que brindan estos servicios, ¿sí?, les permiten acceder a información que generan, digamos, otras aplicaciones en Internet. OWASP, que es la organización que ya hace bastantes años, digamos, se dedica a divulgar temas en lo que sería la seguridad en las aplicaciones. Ellos habían comenzado con la parte de la seguridad en las aplicaciones web, ¿sí? Hoy en día extendieron, digamos, su alcance a un montón de tipos de aplicaciones diferentes, incluso mobile, ¿sí? En el año 2013, por ejemplo, ahí lo ven, digamos, en pantalla, en el año 2013, si vemos el número 1, la inyección de código SQL, digamos, era el número 1, ¿sí? Es decir, la amenaza más común o el ataque más común que se producía en las aplicaciones, ¿ok? En el año 2017, ¿sí?, vemos que la inyección de código SQL, ¿sí?, también sigue siendo la número 1. No solo eso, o sea, del año 2013 al 2017 han pasado, digamos, 4 años, ¿sí?, y sigue siendo la número 1. Pero no solamente ahí, sino que esta vulnerabilidad de inyección de código fue identificada en el año 1998, 1999, fue cuando recién se puso el primer paper que hablaba sobre la posibilidad de manipular cómo una aplicación, ¿sí?, está operando en función justamente de enviar, ¿sí?, ciertos inputs donde él, por ejemplo, como en pantalla, ¿sí?, el programador espera, por ejemplo, que le envíe el número de usuario, la contraseña, pero el atacante, abajo como lo ven, ¿sí?, envía ciertos comandos, ¿sí?, que permiten que se genere, ¿sí?, otro tipo de sentencia SQL que se va a ejecutar en la base de datos. Y a partir de ahí poder manipular el comportamiento, digamos, de la aplicación para que finalmente le otorgue, ¿sí?, el acceso a los datos o la ejecución de programas o códigos, ¿sí?, en el servidor. ¿Ok? Entonces fíjense, o sea, han pasado, ¿cuánto? 17 años, 15 años en los cuales, ¿sí?, esta vulnerabilidad, digamos, existe, ¿sí?, y sigue siendo justamente una de las más utilizadas para atacar a las diferentes organizaciones. Por ejemplo, lo que había sucedido con los Panama Papers aquí en Panamá, ¿sí?, también el ataque había sido del tema de inyección de código. Bien. En ElevenPath, por ejemplo, hemos creado, digamos, una herramienta justamente para analizar, por ejemplo, las aplicaciones móviles. ¿Sí? ¿Qué sucede con las aplicaciones móviles? Porque también son otro de los vectores de ataques muy utilizados de
los ciberdelincuentes, ¿sí? Sobre todo que nos pasamos mucho tiempo con las aplicaciones móviles, ¿sí? Y entonces los usuarios estamos expuestos a diferentes tipos de ataques, ¿sí? Así que es una de las herramientas que utilizamos para todo el tema de inteligencia, ¿sí? En las aplicaciones móviles nos permite analizar las diferentes aplicaciones. Si accedemos a los markets, bajamos todas las aplicaciones, ¿sí? Y por medio de la aplicación de temas de Big Data y demás, hacemos inteligencia sobre las aplicaciones para detectar debilidades, vulnerabilidades, cuando una aplicación, ¿sí? Es maliciosa o no, cuando, digamos, tiene un código que es parecido a otra, o fechas de los archivos. ¿Sí? Todo esto nos permite, digamos, obtener mucha información para nosotros mismos y obviamente para nuestros clientes. Ahora, con todo lo que va surgiendo hoy en día, ¿sí? La forma de atacar, por ejemplo, los ciberdelincuentes, utilizan, digamos, obviamente, muchos temas del correo electrónico. ¿Por qué? Porque si vemos o analizamos nosotros mismos, nuestro correo electrónico nos permite, por ejemplo, acceder a diversidad de servicios. Cada vez que accedemos a alguna página web, a algún servicio o algo, estamos generando una identidad con nuestro correo electrónico. Entonces yo los invito a que ahora, por ejemplo, verifiquen ustedes, ¿sí? Todo lo que son estas brechas de seguridad que se dieron, como las que les mostré antes, ¿sí? Quedan registrados, por ejemplo, cada vez que alguien, digamos, accede a información en forma masiva, ¿sí? En diferentes sitios, ¿sí? Obviamente no está toda la información en texto plano, sino que nos permiten, por ejemplo, consultar si nuestro correo, por ejemplo, ha sido víctima, ¿sí? De alguno de estos ataques. Por lo cual les invito a que se esa dirección, ¿sí? No pasa nada, simplemente van a poner su dirección de correo electrónico, ¿sí? Van a cliquear y a partir de ahí les aparece, obviamente les aparece o en verde o en rojo. Ya sabemos lo que significa cada cosa. Entonces, que aparezca en rojo, ¿sí? Lo que quiere decir es que básicamente el tipo, ¿sí? O en estos eventos, ¿sí? En los cuales se han expuesto información. Bueno, obviamente también fue comprometida nuestra identidad con ese usuario y contraseña. ¿Ok? Obviamente nosotros no pongan la contraseña y solamente van a poner la dirección de correo y a partir de ahí les va a aparecer si han sido, digamos, por ejemplo, víctimas en alguno de estos ataques. Por ejemplo, digamos, cuando han hackeado, digamos, LinkedIn.com, ¿sí? Yahoo, diferentes sitios en los cuales cuando nos registramos, o bien nos generamos una cuenta de correo, o bien nos registramos con una cuenta de correo. ¿Sí? Mientras ustedes van ingresando ahí, yo les sigo comentando. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, es decir, cuando un grupo, digamos, atacante desea, digamos, atacar a una organización, lo primero que hacen es recolectar información de esta organización. Entonces, cuando saben más o menos quiénes son las personas que trabajan en una organización, automáticamente pueden identificar, por ejemplo, si estas personas también tienen redes sociales. Una vez que identificas si tienen redes sociales, cuáles son los correos electrónicos asociados a las redes sociales. Y a partir de ahí ingresar, por ejemplo, en estos sitios y verificar si ese correo electrónico fue comprometido en algún momento. ¿Sí? Ok, van a ver que si les aparece en rojo, por ejemplo, abajo les va a decir en qué eventos, ¿sí? Ha sido comprometido, haber estado comprometido, digamos, ese correo. Es decir, ese correo no, esa identidad particular, ¿no? Es decir, nos registramos en alguna página, en linkedin.com, con un correo electrónico y una contraseña. No quiere decir que sea la misma contraseña que la del correo electrónico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la gran mayoría de las personas utilizan la misma contraseña en los diferentes servicios. ¿Sí? ¿Ok? Y si no utilizáramos la misma contraseña en los mismos servicios, ¿sí? Cuando alguien puede conocer la contraseña de una persona, es decir, si usted lo analiza, por ejemplo, su nombre de usuario y su contraseña, van a ver que su contraseña dice más acerca de ustedes que el mismo nombre de usuario. ¿Okay? Esto se da porque justamente para
recordar la contraseña, digamos, ciertos mapas y modelos mentales de cosas, personas, cosas que les gustan, que les permite, digamos, generar y recordar esa contraseña. ¿Sí? Así que me imagino que a algunos les agrada verde, a algunos les agrada rojo, ¿sí? No importa el color, lo importante es que al fin de cuentas, digamos, sepan, digamos, qué es lo que sucede, digamos, detrás de todo esto. Es recomendable, obviamente, a aquellos que están rojo ahí, digamos, cambian la contraseña y listo, y sepan que esa contraseña la pueden haber utilizado en otro tipo de servicios. Ahora veamos, por ejemplo, ¿sí? Ok, perfecto, como les comentaba, ¿sí? Al fin de cuentas, digamos, como un atacante, digamos, puede intentar acceder a una organización, va a buscar información acerca de esa organización. ¿Sí? Yo les decía, por ejemplo, digamos, el tema del correo electrónico, como lo que ustedes verificaron recién, ¿sí? Otra de la información que va a buscar es, por ejemplo, quiénes trabajan en una organización, ¿sí? Ahí les puse una búsqueda en Google muy utilizada, digamos, para conseguir información. Ahí van a ver, por ejemplo, donde dice site, linkedin.com, menos in URL, ¿sí? Todo eso ustedes acceden a la página de Google, ¿sí? Y ahí en el campo de búsqueda van a escribir todo esto, ¿sí? Donde dice asterisco, hack me, asterisco, ¿sí? Cambian por el nombre de la empresa, ¿ok? Y donde dice, bueno, Perú, ahí ponen México u otro país, ¿sí? Mientras van realizando la búsqueda, les voy comentando. Básicamente, digamos, acá lo que van a obtener es algo muy parecido a lo que ustedes ven ahí abajo, ¿sí? Es decir, todas las personas que están registradas en LinkedIn, ¿sí? Y trabajan en esa empresa, ¿ok? Actualmente, ¿sí? Eso es lo que básicamente dice la búsqueda, ¿sí? Entonces, imagínense, digamos, el concepto de relacionar esta información con la otra que vimos recién de los correos electrónicos, ¿ok? En el cual un atacante puede listar todas las personas que trabajan en una organización y a partir de ahí también ver si sus correos electrónicos, tanto sean personales como corporativos, han sido comprometidos en algún momento. Fíjense en toda la información que el atacante, digamos, puede conseguir, ¿sí? Sin intentar, digamos, algún tipo de acceso. ¿Sí? Entonces, la parte de la seguridad en las aplicaciones, ¿sí? Van a ver, bueno, ahí han terminado, digamos, de probar, de realizar, digamos, esta búsqueda, ¿ok? Después, bueno, hay programas que le permiten, digamos, hacer el parse de esta información sin tener que sacar dato por dato, ¿ok? Pero es que igual, digamos, muy utilizada, ¿sí? Dentro, digamos, del ámbito. O sea, mismo ustedes también lo pueden utilizar para verificar, digamos, qué información de ustedes se ve, por ejemplo, digamos, en Internet. Entonces, cuando hablamos de la seguridad en las aplicaciones, siendo que las aplicaciones son nuestro frontend para acceder a todos estos datos, ¿sí? Yo les comentaba antes, como por ejemplo, digamos, con el tema de la inyección de código, se podía, digamos, acceder a la información, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la seguridad en las aplicaciones, implica tener en cuenta, ¿sí? La seguridad en cuanto a la programación del código fuente, ¿sí? ¿Cómo se protege ese código fuente?
las herramientas que son utilizadas para desarrollar, como los IDEs y los compiladores, ¿okay? Los intérpretes, todo eso, digamos, también tienen, digamos, requerimientos de seguridad. Es decir, yo utilizo un IDE en particular y cada cierto tiempo también surgen actualizaciones. Surgen actualizaciones porque no solamente se encuentran bugs en el software, sino que también, digamos, hay temas de seguridad. ¿Sí? Es decir, cuando el compilador código objeto, el código que se va a ejecutar, de alguna forma, ¿sí? Capaz que en una versión anterior generamos un código que era vulnerable a algún tipo de ataque. Entonces la nueva versión, cuando genere el código, ya no va a ser vulnerable a eso. ¿Sí? Entonces, por eso se recomienda, digamos, también actualizar los IDE. ¿Ok? Que es algo complicado también desde el punto de vista de desarrollo, porque cuando estamos dentro de un proyecto de desarrollo, ¿sí? Estar cambiando, digamos, a cada rato, digamos, el IDE. ¿Sí? Entonces tenemos que tener todo un buen control de cambios para mitigar, digamos, el impacto en este tipo de actualizaciones. Tenemos que tener en cuenta la seguridad del entorno de ejecución. Es decir, una aplicación, si no está bien desarrollada, por más que tengamos un ámbito, ¿sí? A nivel de telecomunicaciones, a nivel de infraestructura tecnológica, a nivel de topología, digamos, segura, ¿sí? Nada va a servir si la aplicación, digamos, tiene muchas debilidades de seguridad. ¿Ok? Lo mismo también sucede al revés. En el caso, por ejemplo, digamos, de que tengamos una aplicación que esté muy bien desarrollada, con muy buenas medidas de protección, si tenemos una infraestructura débil, también va a dejar expuestos los datos. Entonces, el entorno de ejecución, ¿sí? Es algo que comparten todos. La seguridad en la arquitectura de red, la seguridad en los dispositivos de la red, ¿ok? Todo esto, digamos, hace a la seguridad en las aplicaciones. Fíjense que la seguridad en la aplicación no es solamente un componente, no es solamente una persona, son muchas personas, suelen ser diferentes áreas, ¿sí? Que se tienen que intercomunicar para poder proteger, digamos, eficientemente y en forma efectiva, digamos, los datos. ¿Y qué sucede con los ambientes compartidos? Cuando estamos, por ejemplo, en un ambiente de cloud, ¿sí? Obviamente, digamos, ahí tenemos también implicaciones de seguridad. Ahora, no solamente, digamos, con esos temas, Timo, sino también la seguridad en los componentes utilizados. Yo utilizo, por ejemplo, digamos, un framework en particular. También, digamos, tenemos temas de seguridad. No sé si utilizo un gestor de contenido, ya sea Joomla, ¿sí? Cualquiera de ellos, y requiere, digamos, estar al tanto de la seguridad de ellos, ¿sí? Y surgen actualizaciones, digamos, también iniciar nuestro proceso de control de cambios y actualizar las aplicaciones correspondientes. Sobre todo que estos sistemas, a su vez, también utilizan nuestros plugins, ¿sí? Que son de otras compañías o personas que son terceras partes, en los cuales también puede haber debilidades. Si fíjense que hoy en día, digamos, la complejidad en las aplicaciones hace que sea más difícil, digamos, proteger los datos, porque cualquier debilidad que se detecte en alguno de estos puntos, sí puede impactar en justamente en la aplicación y generarnos una divulgación de datos. ¿Sí? La seguridad en los frameworks utilizados, la seguridad en los servicios web, interconexión con otros sistemas, por ejemplo en las APIs, ¿sí? Y la seguridad en las aplicaciones. Quiere decir, por ejemplo, cómo se administra una aplicación, ¿sí? Cómo se realizan las actualizaciones, qué pruebas de seguridad se le realizan, qué mejoras, cómo se va a realizar la distribución de una nueva aplicación, ¿ok? O una nueva versión de la aplicación. Y todo esto, digamos, tiene que ver con la seguridad en las aplicaciones. Fíjense que no es un tema de un punto particular en el cual, por ejemplo, no, la seguridad en las aplicaciones es un tema de la infraestructura, cosa que no.
Hola. Bueno, entonces como les comentaba, ¿sí? Entonces la complejidad hace que justamente muchos aspectos están involucrados en la seguridad en las aplicaciones. Y obviamente, digamos, hay otros temas más. En OWASP, ¿sí? ¿Qué es lo que nos recomiendan? Es que básicamente tenemos que realizar, ¿sí? Un modelo de amenazas en el cual lo que vamos haciendo es nos juntamos y decimos, bueno, esta aplicación que vamos a desarrollar va a estar ejecutando en un ambiente web, va a tener estas características, lo voy a desarrollar con determinada arquitectura, determinado software. Entonces, por el solo hecho de estar conectado a Internet, ya sé que va a haber algún tipo de ataque, ¿sí? Por ejemplo, intento de inyección de código, porque vimos que era de las más comunes, el tema de cross-site scripting, ¿sí? El tema de fuerza bruta sobre las contraseñas. Es decir, estos tipos de ataques ya sabemos que va a haber, entonces tenemos que considerarlos lo antes posible. Entonces, ¿cuál es el concepto? De que la seguridad en las aplicaciones tiene que estar considerado lo más cercano posible a la iniciación del proyecto. Esto no es que la seguridad, yo desarrollo la aplicación y después le aplico una capa de seguridad. No, es cuando yo hago eso ya estoy tarde, ¿sí? Entonces lo tengo que hacer antes, para que cualquier definición o cambio sea más fácil en etapas tempranas que posteriores. Cuando ya la aplicación se desarrolló, es más difícil, digamos, cambiar todo el código. Así que como conclusiones y recomendaciones, ¿sí? La seguridad en las aplicaciones hoy en día es algo muy crítico. ¿Por qué? Porque justamente es nuestra forma a los datos y también de proteger los datos. Las aplicaciones son quienes realizan ese enfoque de nuestras políticas de seguridad para los datos. ¿Sí? También representan, digamos, activos importantes para diferentes tipos de compañías, ¿sí? Desde startups, ¿sí? Hasta cualquier tipo de empresa. Uno de los ciberataques más probables, ¿sí? Es el dirigido a las aplicaciones, justamente por lo que veíamos, ¿sí? Sean web, sean aplicaciones móviles, ¿sí? U otro tipo de ellos, digamos, también son objetivos claves hoy en día. Manejar y gestionar la fuente con seguridad, protegiendo la confidencialidad e integridad, digamos, es un aspecto, digamos, importante para poder también mantener en el futuro, digamos, nuestros datos adecuadamente protegidos, estén informados sobre las vulnerabilidades que se van descubriendo. Por ejemplo, en Elevenpad simplemente generando y divulgando información sobre todas las vulnerabilidades que van surgiendo. Incorporar metodologías de desarrollo seguro de software. Por ejemplo, ahí les comentaba yo el caso de OWASP, donde pueden, digamos, tener mayor cantidad de información. Bien, y con esto, digamos, doy terminada la presentación. Sí, no sé si tienen alguna consulta, a ver si Maite ahí me puedes ayudar. Hola, sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Fabián? Bueno, pues yo sí les tengo una pregunta. ¿Alguno utilizó la aplicación para saber si su cuenta había sido hackeada? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Rojo? 2, ok. ¿Alguien más? Gran problema, gracias. ¿Cuánto? Ok. Bueno, pues muy útil, ¿no? De aquí en adelante la pueden utilizar todos para saber si han sido hackeados. ¿Alguna otra pregunta para Fabián? Bueno, pues muchas gracias, Fabián. Muy interesante. De aquí en adelante voy a utilizar esa aplicación para ver cómo están mis… Les agradezco mucho por su tiempo, sí, un excelente evento, sí, una feliz noche y bueno, muchas gracias por todo.